መራኸብ ኮሊና ከምዚ ገይሮም ኮሊነን መፅያና ማለት ነው። ካልኣይ ግዜ ኸ መፅን ኮሊነን ከይደን ማለት ነው። El único que le ha dicho, ahora camina loco. Y hace 10 años que lo decía. De que la Guardia Costa Europea de Italia miraban cómo su barco se hundía. Era él el único superviviente. Y lo llevaron y quedó tocado por vida. Quedó tocado por vida. Y ellos, aunque piensan de que no ha tenido repercusión, nadie va a hablar de ellos. Ellos piensan que es alguna cosa que se queda así. No, tantas vidas ahí que se han asesinado o matado, no se puede quedar así. El viento irá reclamando justicia en su favor. Europa se ha convertido desde hace años en el destino de miles de inmigrantes. Para saber las causas por las que estas personas quieren llegar a Europa, se debe explicar la situación de África, en el pasado y hasta la actualidad. África ha sido, durante hace siglos, un continente explotado. Desde la conquista de América, en el siglo XV, se empezó a necesitar mano de obra barata. Los europeos esclavizaron a los africanos y los llevaron a trabajar a América. Esta situación de esclavitud duró hasta el siglo XIX. En ese momento, la revolución industrial surgió en Europa y las potencias europeas empezaron a expandirse en busca de materias primas. En 1885 se produjo la Conferencia de Berlín, que supuso la división y el reparto de África entre las potencias europeas. Así surgió la colonización. Gran Bretaña, Francia, Portugal, Alemania, Italia, Bélgica y España empezaron a expandir sus redes por el continente africano, expoliando recursos y sometiendo a sus habitantes, convirtiendo el colonialismo en una nueva forma de esclavitud. Cuando se pierde el interés por América, por las colonias americanas, la mayoría son independientes, Europa se vuelca hacia África, quiere penetrar hacia el interior y visto las tensiones entre las potencias europeas, se monta la Conferencia de Berlín y entonces efectivamente se divide, tira líneas, y de hecho, si miras por ejemplo el caso del Sáhara, es tremendo, o sea, son líneas rectas. A partir de aquí, los tuaregs que están en el Sáhara serán del estado de Níger y a partir de aquí serán de otro estado. La colonización consistió en el expolio constante de los países africanos por parte de las potencias europeas. Además, el racismo estaba presente y se consideraba a los africanos personas de segunda. Quizás uno de los casos más significativos fue el genocidio provocado por el rey Leopoldo de Bélgica en el Congo, que provocó la muerte de unos 10 millones de congoleños. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas quedaron muy debilitadas y en los países africanos surgió un deseo de independencia, en muchos casos de manera pacífica y en otros de manera violenta. Empezó la descolonización de África y la independencia de sus estados. La Organización de la Unión Africana asume que las fronteras coloniales son intocables y por lo tanto que los nuevos estados serán idénticos que los que finalmente aprobaron las colonias. Cuando se descolonizó, no se dio lugar a que se recuperasen las entidades sociales y nacionales previas existentes, sino que la descolonización fue un reflejo del reparto que se produjo en Berlín, de tal modo que los estados que nacen son estados ficticios que no tienen elementos de homogeneización, ni humanos, ni geográficos, ni territoriales. El colonialismo no ha desaparecido, porque después de la colonización y las independencias, nuestros hermanos que tomaron el poder se aliaron con el colono y de una manera sutil sigue habiendo colonización. Esto se reprodujo con las nuevas élites africanas, educadas en Occidente, que promovieron escuelas occidentales, tipos de comercio occidental, etc. Y finalmente, digamos así, resumiendo, la cooperación al desarrollo es lo mismo. Es decir, el desarrollo, ¿para llegar a dónde? La punta de lanza del capitalismo es la cooperación al desarrollo. Es decir, vamos a instalar un determinado tipo de proyectos, educación tal y como la entendemos aquí, sanidad tal y como la entendemos aquí,
proyectos vinculados al comercio, digamos, para mayor productividad, etcétera, etcétera. Pues sí, esto hace más de un siglo que funciona así. Y pensar que los africanos tienen su propia concepción del desarrollo para llegar a otro lugar diferente al nuestro, esto no para nada. Rápidamente se procuró que el poder quedara en manos corruptas que permitieran que se mantuviese pues, esta explotación, ahora neocolonial, de los recursos y muy favorables a quien se lleva esos recursos. El neocolonialismo surgió como respuesta de las independencias de los países africanos. Las potencias europeas habían creado una nueva forma de control para continuar expoliando materias primas del continente africano. Empresas multinacionales muy vinculadas a los estados europeos firmaron contratos con los estados africanos para la explotación de sus tierras. Gas, petróleo, coltán son algunas de las riquezas materiales que tiene el continente africano del que se benefician los países ricos o las economías emergentes. Esto es lo más penoso, que estos países que están al servicio sus recursos para que los países ricos sigan diciendo que son ricos, cuando en realidad es lo primero que debemos de cuestionar. El mito de los países ricos y los países pobres. Me explico, es imposible que un país rico sea aquel que se abastece de los recursos de otro país. Claro que si tú te coges mi petróleo, lo refinas, me vendes la gasolina y tu litro de gasolina vale más que mi barril de petróleo, evidentemente así se explica que sea pobre, ¿no? Digamos, el capitalismo se está extendiendo de una forma tan incontrolable. Por lo tanto, para mí es una mala noticia, es decir, es una constatación evidente que el capitalismo no tiene freno. Y en lugares que han sido profundamente anticapitalistas y que tienen otras formas de organizarse, son capaces de hacer lo mismo con los otros que lo que hacían con ellos. África, el continente más rico, es en definitiva el gran almacén, el gran depósito de recursos básicos y fundamentales incluso para la tecnología más avanzada occidental. Al final, la materia prima básica que necesitan tiene básicamente su origen en África y para poder tener un acceso barato y fácil a ello, África debe estar desestabilizada necesariamente. Siempre se nos ha pintado Europa como el dorado, como el paraíso, como allá que las cosas son mucho más fáciles y los jóvenes africanos no son tontos, van a buscarse la vida porque estas tres relaciones que tuvimos con Europa no propició el bienestar de los africanos. La expoliación de África y su inestabilidad política promovida por los países ricos perpetúa a los africanos a vivir sin poder disfrutar de las riquezas que les ofrece su continente. Su única alternativa es emigrar hacia el norte creyendo encontrar una vida mejor. Lampedusa, una pequeña isla en el mar Mediterráneo, fue situada en el mapa internacional el 3 de octubre de 2013. Lamentablemente hay al menos 300 muertos y alrededor de 200 desaparecidos como resultado de un naufragio en las costas de la isla italiana de Lampedusa. Las autoridades informaron que habían rescatado a 150 personas quienes saltaron de este barco cuando comenzó a incendiarse. El gobierno italiano decretó un día de luto por la tragedia en este navío de inmigrantes provenientes de África. Cuerpos de rescate esperan ahora que el número de fallecidos lamentablemente aumente porque la barcaza que los trasladaba llevaba unas 500 personas a bordo y pueden de hecho seguir aumentando la lista de desaparecidos o muertos. Siamo usciti per passare fuori una notte in barca, dopodiché abbiamo dormito un pochino e di mattina ci siamo svegliati. Il nostro intento era di fare un bagno e fare una pescata così a livello sportivo, no? Per divertirci. E invece è successo che sentivamo delle voci. The engine of the boat stopped, no sound, and to take more water in the boat. Abbiamo capito che dovevamo incominciare a tirare su un po' di persone perché erano veramente in difficoltà
e abbiamo incominciato a tirare. Chiaramente abbiamo buttato una ciambella in acqua, ci accostavamo e cercavamo di tirare il più possibile. I primi 4-5 che abbiamo tirato fuori stavano benino, non stavano proprio male. E poi abbiamo visto tante altre persone che effettivamente le abbiamo tirate che stavano abbastanza male. Dopodiché loro ci dicevano che ce n'erano ancora altri, qualche amico nostro parla l'inglese, quindi hanno comunicato, abbiamo capito che c'era stato un naufragio e da questo naufragio potevano venire fuori sicuramente più di 300 persone. The captain is burned close to see Italian people, Italian ship to help us. After that, the people is go outside. Stand outside for one side. Understand? Go from this side to see the side. After that, the boat is jumping inside the water. Abbiamo chiamato subito, appena li abbiamo visti, prima di iniziare l'opera di recupero, la Guardia Costiera, forse la Finanza pure è arrivata in secondo momento, sono arrivati dopo un 3/4 d'ora, diciamo. E noi avevamo la barca che era già abbastanza piena, avevamo 45 persone a bordo, una barca che può portare soltanto 8 persone più o meno, e abbiamo chiesto di fare un trasbordo con la Guardia di Finanza e non ce l'hanno consentito, ci hanno detto di portarli al porto. After 4 hours, come us and help take from the sea. But I arrived swimming near the water. El barco, lleno de personas procedentes de África, había quedado a pocas millas de la costa. El capitán no llamó a tierra para pedir ayuda y el naufragio se produjo durante la madrugada. Algunas de las víctimas del naufragio pudieron sobrevivir gracias a la ayuda de personas como el señor Mena, aun sabiendo que según las leyes italianas estaban cometiendo un delito al ayudar a personas inmigrantes. La ley Bossi-Fini se creó en 2002 y formulaba que cualquier italiano que introdujera inmigrantes sin papeles podía ser acusado de un delito de complicidad con la inmigración ilegal, incluyendo a los barcos de pescadores que rescataban a las personas de naufragios. La cifra final de muertos fueron 350 personas que fallecieron a escasas millas de la costa italiana. Esto no está amparado ni por la ley europea, ninguna legislación europea, ni por la legislación internacional. Existe un deber de rescate a todas las personas que intentan llegar a Europa. Es decir, no se puede primar el control de las fronteras sobre los derechos humanos. Las personas están por encima del control de cualquier tipo de fronteras. ¿Dónde estaban esa mañana? Porque los primeros que a estar ahí fueron personas comunes, que eran ahí y socorrieron 47 personas. Y tuvieron que esperar 1 hora hasta que la Guardia Costiera llegaba ahí, que es un lugar a 5 minutos del puerto, con el barco de la Guardia Costiera. Lo que pasó es simplemente que se violaron varios convenios internacionales, no se dieron las operaciones de rescate necesarias para ayudar a esas personas que intentaban huir de conflictos, de desigualdades, de países con situaciones extremas y que intentaban llegar a las costas europeas. A estas personas se les vulneraron los derechos humanos y no se las rescató en el mar cuando debieran haberlo hecho. Sono morti che hanno delle responsabilità politiche perché le cause che hanno prodotto questa situazione derivano da un'assoluta mancanza di volontà di risolvere la questione. Non si vuole risolvere. Loro, tutto quello che accade, che sembra diciamo casuale, non è casuale. Ora non è che voglio dire che la barca l'hanno affondata, però la politica crea le condizioni per cui qualcosa accade. Questi morti sono morti che pesano sulla coscienza dell'Europa. Il modo in cui l'Europa tratta i richiedenti asilo che produce questi risultati. I naufragi sono il risultato diretto delle politiche di chiusura delle frontiere dell'Europa.
porque estos países de acogida seguros llamados, que también van a coincidir con los países desarrollados, se caracterizan porque en su política migratoria y en su legislación migratoria, a pesar de suscribir la Convención de Ginebra, no hacen la discriminación necesaria para que entre las personas que pretendan entrar en su territorio, discriminar a aquellos que entren por motivos de persecución y deben ser protegidos con la Convención de Ginebra de aquellos llamados inmigrantes económicos. Distinciones también que hoy en día, el migrante por razones de refugio y el migrante económico, que cada vez es una ficción jurídica más palmaria, porque lo cierto es que al final el trasfondo del movimiento migratorio por motivos económicos tiene que ver con países de origen donde la gobernanza es lo suficientemente eficiente como para que un porcentaje altísimo de su población no pueda sobrevivir, porque estas élites corruptas al servicio de los intereses de explotación de recursos naturales, a su vez no tiene una política de distribución debida a la riqueza, con lo cual un montón de seres humanos se quedan sin comer. Chi riconosce il valore della persona umana e dichiara di proteggere i diritti umani non può pretendere che questi vengano chiesti a nuoto o salendo su quei barconi e poi scandalizzarsi perché affondano. Podemos matar disparando directamente a alguien o simplemente impidiéndole alcanzar las mismas cotas para sobrevivir. Y aquella persona que se arriesga su vida y hace ese tipo de recorridos, evidentemente es porque su supervivencia va en ello. De donde venga, tenía muy seriamente comprometida su supervivencia. Y si nosotros, por activa o por pasiva, le impedimos el acceso con estos mecanismos, pues quiera que no queramos, tenemos una responsabilidad de la pérdida de seres humanos. ¿Y qué es la pérdida de seres humanos activa o pasivamente consentida? Pues tiene nombre, no hace falta que lo diga, todo el mundo sabe qué es. El naufragio puso en el mapa político a la pequeña isla de Lampedusa y a las personas migrantes. En un acto políticamente muy discutible, el gobierno de Italia decidió otorgar a las víctimas la ciudadanía italiana, no así a los supervivientes considerados inmigrantes ilegales y perseguidos por ello. Las personas migrantes emprenden varios caminos para llegar a Europa. Después de cruzar desiertos y travesías por África que duran meses o incluso años, llegan a la costa donde intentan alcanzar su sueño, vía marítima hacia las Canarias o a las costas italiana o cruzando la bahía de Ceuta y Melilla. La respuesta de Europa ha sido la de militarizar las fronteras. Barcos de guerra vigilando el Mediterráneo, cuchillas en las vallas para evitar el paso, o policías españoles disparando pelotas de goma contra personas migrantes che simplemente buscan una vida mejor. Criminalizzano il migrante, anche se è richiedente asilo, anche se non è per lavoro, lo criminalizzano. Di fatto in Italia c'è un reato di clandestinità e attraverso questa criminalizzazione dicono noi dobbiamo difenderci da questa invasione. La militarización de las fronteras europeas se hace a través de Frontex, que es la agencia europea para el control de las fronteras, creando así la denominada Europa Fortaleza. Allora, nel 2009, emergenza Lampedusa, Frontex, finanziamenti, scatto in avanti rispetto ai propri poteri. 2011, emergenza Lampedusa, Frontex, più di 100 milioni di euro, nuovi poteri. Frontex non deve giustificare le proprie azioni con nessun Stato nazionale, è autonoma, il che significa, come è stato provato, che va in deroga e in barba a tutte le legislazioni, i trattati rispetto ad esempio all'asilo politico, perché Frontex ha respinto persone che potevano richiedere l'asilo politico, ad esempio. Significa che attraverso l'emergenza creata, come adesso, e la legislazione sul contrasto alla clandestinità che è creata, si finanzia l'armamento militare dell'Europa. Europa está destinando muchísimos recursos al control policial. Nosotros consideramos que las emergencias humanitarias requieren una acción humanitaria, no una acción policial. Y en este caso, Europa lo que está haciendo es todo lo contrario. La respuesta italiana a la tragedia de Lampedusa fue la operación Mare Nostrum, donde barcos militares patrullan el mar Mediterráneo para evitar la inmigración ilegal.
Esta operación ha supuesto que todo inmigrante encontrado en territorios marítimos italiano sea trasladado directamente a la isla de Sicilia, liberando a la isla de Lampedusa de recibir más inmigrantes. Io sono favorevole alla operazione Mare Nostrum. L'operazione Mare Nostrum è un'operazione nobile, nel senso che evita di fare morire tantissime persone che prima venivano con questi barconi fatiscenti. Dare la possibilità a queste persone di raggiungere le nostre coste con le navi della Marina Militare o della Guardia Costiera sicuramente hanno evitato la morte a tantissime, a centinaia di persone. Mare Nostrum è stata messa in campo come dispositivo a seguito del naufragio del 3 ottobre a Lampedusa, tralasciando commenti su quella che è stata le lacrime di coccodrillo, potremmo definire, di buona parte della classe politica italiana su queste morti, perché non è stato il primo naufragio e purtroppo non è stato neanche l'ultimo. Sull'onda dell'emotiva si decise di improntare questa missione appunto denominata Mare Nostrum. Che il problema non è soccorrere questi natanti, questi gommoni in mezzo al mare, bisogna evitare che questi natanti, questa gente, i migranti continuino a rischiare la vita su questo tipo di imbarcazioni. Detto ciò, Mare Nostrum sicuramente ha effettuato migliaia di soccorsi e ha salvato sicuramente molte vite umane. Noi non l'abbiamo mai ritenuta una soluzione, perché non è con navi militari da guerra che presidiano il Mediterraneo che si risolve questo problema, è perché questo tipo di operazione adesso sta emergendo in tutta la sua drammaticità quanto questa operazione sia comunque figlia di esigenze di ordine politico. L'Europa non può far finta di niente, non si può girare la faccia dall'altra parte e dire è un problema soltanto dell'Italia, è un problema di tutta l'Europa. È l'Italia che non può scaricare tutte le responsabilità solo sull'Europa, perché l'Italia ha le responsabilità e se le deve prendere di garantire in maniera migliore possibile i soccorsi a persone che muoiono nel canale di Sicilia a poche miglia da Lampedusa. Historias de migrantes que han llegado a lo que ellos creían el paraíso, pero también son miles de personas que no han podido alcanzar su sueño y que han quedado en el olvido. Nos están enseñando en nuestra cara de que vosotros los negros no os respetamos. Además de que no os queremos, no os respetamos. Porque sabemos que es un delito. Es un delito, es un genocidio de que tú rehusas a ayudarle a uno que se está muriendo. Y encima te armas para tener la cara de decir a la gente de que cualquier que ayuda a una persona necesitada va a ser juzgado por ayudar a una persona necesitada. Y encima la humanidad acepta che tu les dices eso en la cara. L'Europa si fonda su un crimine, l'arrogarsi del possesso della verità assoluta. Quindi dobbiamo riconoscere all'africano non solo il suo bisogno biologico, non solo la sua rivendicazione di vivere, ma la sua rivendicazione storica, politica. Altrimenti avremo sempre la pietà. E Dio ci scansi dalla pietà. Non bisogna avere pietà e non bisogna compatire, bisogna cercare di comprendere il processo storico che ci ha portato qui e riconoscere l'errore su cui continuiamo a camminare di un'Europa, di un Occidente che si fonda su crimini enormi come quello del Congo, di cui nei nostri libri di storia non se ne parla. Se viene da noi un eritreo, non si può non prendere in considerazione che l'Eritrea è stata fatta dall'Italia, con la colonizzazione fascista. Se viene un nigeriano, non si può non prendere in considerazione lo sfruttamento della Nigeria da parte delle multinazionali. Se viene un africano, non si può non tenere in considerazione la storia dello schiavismo, dell'imperialismo, del colonialismo. Invece il migrante africano è un corpo che ha bisogno di mangiare, di bere,
di coprirsi è ridotto ad una animalità, ad una biologia senza politica. Esto no es más un mar turístico, no es más un mar, es un mar donde están más muertos que peces. Es así. Y tenemos que parar esta cosa. Y la única forma para hacerlo no es la militarización del Mediterráneo, no. Es un corredor humanitario que del África puede empezar y hacer de puente para Europa. Nosotros no hemos pedido a venir aquí. Queremos que dejen nuestro continente en paz para que podamos quedarnos allí, los negritos. Ahí es nuestro país. Los monitos necesitan sus árboles y tal. No que Europa venga ahí a poner desiertos ahí, quitando sus cosas, obligándoles a salir de ahí. Y de esto no se habla. Y de eso no se habla. Tragedias como la isla de Lampedusa deben servir para mostrar a las autoridades europeas que la solución no son poner barreras. Nada cambiará si desde los países occidentales no se trata de una manera igualitaria a la gente y al continente africano.